Satanás lentamente corroe nuestros valores para dejarnos amargados e inefectivos. Comenzamos el programa de hoy con la siguiente declaración. Estamos rodeados de maldad, tanto que es muy fácil para nosotros quitar el filo de la espada del cristianismo y comenzar a suavizar el mal para hacerlo más aceptable. Nunca lo haga, a Dios le desagrada profundamente. ¿Cómo debemos vivir en este mundo lleno de compromisos con la maldad sin llegar a aceptar la filosofía de este mundo? Esa respuesta esperamos proveerles durante los próximos 30 minutos del programa Visión para Vivir. Satanás trabaja sutilmente a nuestro alrededor, calmadamente seduce a los santos y los aleja de un caminar efectivo con el Señor. A veces simplemente a través de lo que vemos en la pantalla de televisión y que presenta el pecado en un paquete muy atractivo. El título del programa de hoy es Ministrando donde mora Satanás. En el programa anterior concluimos hablando del celo de Dios, sobre todo porque aquella iglesia había comenzado poco a poco a ceder los principios de la palabra de Dios y los valores cristianos, y comenzaba a comprometerse lenta, paulatinamente, casi en forma imperceptible, con lo malo. Eso no es lo que Dios quiere, porque ellos se estaban comprometiendo con las ideas de los nicolaitas, de los balaamitas. El Señor aparece en la escena y le dice: yo vengo con la espada de dos filos, yo vengo con el patrón original, yo no estoy presentándome con sus razonamientos. Yo vengo con la espada de dos filos, la verdad que no tiene ni principio ni fin, que no es afectada, que no es impactada por una gran ciudad, por una era o por una cultura. Yo vengo con el libro de los libros, la palabra de Dios, la espada de dos filos. Fíjense que el Señor agrega algo más respecto a las enseñanzas que ellos tenían. Algunos les enseñan a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Decían ellos: bueno, está bien si cometes un acto inmoral. Es triste, pero en las grandes ciudades es más fácil vivir en el anonimato, esconderse para pecar. Eso es lo que ellos estaban pensando. Lo mismo sucede con las congregaciones. Pienso que muchas iglesias que crecen en asistencia y en cantidad crecen también en el anonimato. Cuando somos pocos, todos nos conocemos. Y temo por algunos de nuestros jóvenes cuando existen congregaciones grandes, porque empiezan poco a poco a cambiar sus listas de no y sí, y comienzan a comprometerse paulatinamente con el pecado. Eso nunca tiene que ocurrir, ese es un error. Pero también, por otro lado, personalmente no creo que formaremos a gente madura, fuerte, a verdaderos santos, dándole una lista que deban seguir. Por lo tanto, no esperen escuchar listas de no y sí, a menos, por supuesto, que ello venga directamente de la Escritura y sea claramente definido como pecado o no pecado. Yo creo que un individuo va a madurar en su vida cristiana a medida que aprenda a actuar sabiamente cada día, cuando aprenda a pararse firme ante la verdad, aunque esté solo frente a todos los demás que están equivocados, sin convencer, sin ser convencido, sin que comprometa sus convicciones. Creo que hay diferentes experiencias en cada familia. Es decir, en cada familia se presentan diferentes situaciones que deben ser analizadas. Por lo tanto, dejo a los padres esta gran responsabilidad de instruir a sus hijos de acuerdo a las normas divinas. Ahora creo que está lo suficientemente claro, muy claramente explícito en las Escrituras, que el cometer actos de inmoralidad está en contra de la enseñanza bíblica. Sea esta una de esas relaciones llamadas de aventura, o una relación homosexual, o una relación con alguien fuera de los vínculos del matrimonio, antes del matrimonio, y claramente aconseja la palabra que esto ni siquiera se nombre entre nosotros. Las Escrituras están repletas con toda clase de instrucciones y ninguna cantidad de racionalización cambiará estos conceptos para hacernos pensar de que lo malo es bueno. No importa cuán pobre sea su compañero o compañera, o cuán equivocado entrenamiento o instrucción recibió en su niñez, o cuán destruido usted se sienta en la vida, o cuánto tiempo ha esperado. Si usted hace esto, es malo, es equivocado, es pecado. Aquellos que ya se han comprometido con el mundo son aquellos que dicen: no es tan malo hacer eso. En realidad no es lo mejor, pero no es tan malo. Mejor que crea lo que Dios dice. Mirar lo que Dios nos dice es sabio. Dios te está diciendo hoy: debes corregir esto. En el versículo 16 dice entonces: arrepiéntete.
Pues si no, pues si no. Esta frase que fue escrita por Dios mismo, arrepiéntete pues si no, nos suena como una amenaza divina. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de mente para que su corazón sea cambiado, para que su vida sea cambiada. Entonces comenzará a pensar como Dios quiere y así comenzará a sentir lo que Dios quiere. Mi cabeza dicta mis pensamientos y no lo contrario. Si fuera así, mi corazón podría decir a mi cabeza muchas cosas, pero mi corazón podría influenciar en mi cabeza para hacerme actuar de una manera errónea. Tenemos que ver lo que Él dice, el Señor, sentir lo que Él dice, obedecer lo que el Señor dice. Y lo que Él dice es arrepiéntete, cambia de mente, cambia de actitud. Y hay una intensidad, una urgencia en el tiempo de este imperativo. Es un punto en el tiempo en el que hay que hacer algo imperativamente, ahora mismo. Los compromisos con el mal son muy perspicaces. Entran suavemente. Y en toda experiencia en la vida, poco a poco nos vamos comprometiendo con el mal. Escuche lo que dice Jeff Stuart Magruder. Fue un ayudante presidencial durante el escándalo que ocurrió en la Casa Blanca durante la presidencia del señor Richard Nixon. Él dice lo siguiente acerca de este escándalo. Estábamos envueltos en una forma de pensar en la que creíamos que no habíamos hecho nada realmente malo. En aquel tiempo que estábamos haciendo cosas que eran ilegales, habíamos perdido el control. Habíamos ido desde de un pobre comportamiento ético hasta actividades ilegales sin siquiera darnos cuenta. ¿Escuchó eso? Eso puede suceder, eso sucede. Los compromisos con una forma de vivir fuera de los modelos divinos se ven muy tranquilos, aparentemente inofensivos, llegan tan diplomáticamente. Muchas veces comienzan simplemente con la segunda mirada. Se transforman en el primer toque, en la primera cita, en secreto, por supuesto, y poco a poco en un pecado totalmente abierto. Y todos corremos aquel peligro, y es difícil salir. Dios no cometió un error cuando escribió a la iglesia de Pérgamo y mirándonos a través de ella nos dice, despierta iglesia del siglo XX, del siglo XXI. Despierta, arrepiéntete. Note la alternativa que presenta el Señor. Nos manda desde la antigüedad manda, iglesia del primero, segundo, siglo XX, XXI, XXV. Despierta, arrepiéntete. Yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué significa esto? Uno de los antiguos escritores diría es un eterno resonar del trueno del trono de Dios. Como para decir que es algo que solo escucharlo causa temor. Me da escalofrío cuando pienso en que Dios declara la guerra a esa clase de falsos maestros. Note que no es una guerra en contra de todos, es en contra de ellos. ¿Lo notó? Es en contra de ellos. ¿Y quiénes son ellos? El versículo 14, versículo 15 nos indica que son los que imponían falsas doctrinas. Yo hago la guerra en contra de ellos. Yo haré que sus conciencias sean miserables. Yo les pondré una existencia dura e imposible de llevar. Yo les removeré de la tierra. Necesitamos tomar a Dios muy seriamente. No es juego caer en las manos de un Dios vivo. Y si usted mira una gran ciudad con todo su pecado, la ve de una manera distinta. Si usted mira a otro lado, un pequeño pueblo con toda su tranquilidad, lo ve de otra manera. Pero cuando mira hacia arriba, hacia los cielos, ¿qué diferencia? Él es siempre el mismo. Dios dice, yo soy santo, yo he dejado mi pueblo en ese hueco de inmoralidad. Me parte el corazón ver cómo se comprometen con el mal, cómo quieren quitar el filo de la espada de dos filos, cómo quieren suavizar mi mensaje. Me duele que la sal pierda su sabor, que la luz se está apagando. Por lo tanto, les digo, arrepiéntanse, cambien de actitud. Y entonces hay esperanza. Hay alguna posibilidad de cambio. La parte más hermosa en el plan de Dios, en su gracia, en esa esperanza correctiva, es que siempre hay esperanza. Mira el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Qué pasa con el que venciere? Él ofrece tres cosas. Si usted elige arrepentirse, cambiar totalmente su vida, le dice, yo daré a comer del maná escondido. ¿A qué se refiere? Es aquel buen alimento que proviene del cielo. Es esa nutrición que proviene de parte de Dios. Yo abriré este libro y su mensaje con filo nutritivo, ese mensaje que llegó a ser tonto para sus oídos, ese mensaje que aparentemente perdió importancia para ustedes, volverá a tener importancia. Yo abriré este libro con este mensaje, le mostraré cosas que nunca han visto antes, les alimentaré con un alimento verdaderamente nutritivo. Cuando me busquen con un anhelo de cambio, cuando se arrepientan, cuando cambien su vida, yo pondré mi verdad en vosotros. Te alimentarán de mí y te deleitarás de mi libro, tendrás palabra nutritiva, el maná escondido. También dice yo, al que se arrepiente, al que cambie de actitud, no solo le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca.
En aquellos días, cuando los jurados daban su voto, no lo daban con una palabra o con un voto secreto, sino lo hacían poniendo una piedrita blanca o negra en una urna. Al ser removida la urna, y entonces al sacar lo que había dentro, si la mayoría de las piedras eran blancas o negras, es decir, si las piedras negras superaban a las blancas, entonces existía condenación. Si las blancas superaban a las negras, había absolución. Y el Señor dice, yo daré mi voto a favor de ustedes, será una piedra blanca. ¿No es eso tremendo? Yo removeré ese estigma, tomaré de ustedes aquella marca, les daré un nombre nuevo. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Él no promete hacer un escándalo de nuestro pasado. Promete darnos un nuevo nombre que nadie conoce, sino solamente el que lo recibe. No será desparramado por toda la iglesia nuestro pasado, sino que Él simplemente dice, le daré un nuevo nombre, una nueva identidad, le darán cuenta de este cambio. Tendrá un nuevo nombre de fidelidad, de integridad. El doctor Clarence McCartney, pastor de una iglesia presbiteriana en Pittsburgh, Estados Unidos, siempre contaba una historia de dos hermanos ladrones de ovejas. Ellos vivían en Montana, se dedicaban precisamente a eso. Fue así que construyeron una hacienda con muchas ovejas hasta que finalmente fueron atrapados con las manos infragantes. En aquellos días los hacendados hacían algo horrible con aquellos que robaban ovejas. Los marcaban poniéndole 2 letras en la frente con una marca que no se borrara, marca de fuego. Ponían la letra S y la letra T, ST, y estos 2 hermanos fueron marcados. Todos los que miraban aquellas marcas sabían que esa ST significaba ladrón de ovejas. Uno de ellos llegó a ser muy amargado, se convirtió en un hombre amargado y continuó siendo un rebelde. Se movió a otro lugar y a través de otras acciones criminales murió con una muerte prematura. Fue enterrado y olvidado en una tumba. El segundo de ellos se arrepintió. Se sentía muy mal por sus obras y simplemente dijo, voy a vivir mi vida con marca y todo. En esta comunidad voy a probar por mi integridad de que soy un hombre diferente. El tiempo pasó, se casó, tuvo una familia. Su familia creció, tuvo nietos y él era un modelo de responsabilidad e integridad. Pasó el tiempo y algunos extraños vinieron a vivir en la ciudad. Cuando ese hombre ya era un anciano, algunos de esos extranjeros preguntaron qué significaba esa letra ST en la frente de ese honorable hombre. Uno de los vecinos dijo, realmente no puedo recordar. Sé que muchos años atrás pasó y por eso lo marcaron. Pero le diré que pienso que eso tiene para mí un significado. Yo pienso, amigo, que esa letra ST en frente de ese hombre íntegro es una abreviación de la palabra santo. Extraña historia. Pero eso es lo que Dios hace. Él quita el estigma, Él quita la marca. Cambia el significado de esa marca. Nos da una piedra blanca, un nuevo nombre. Nos da el maná escondido. Cuando el mundo todavía dice, no olvides eso, Él es culpable, Él es así. Dios dice, yo he sacado fuera de tu vista aquellas marcas. Pero tú tienes que evitar todo compromiso con el mal. No debemos comprometernos en nada fuera de lo que el Señor quiere. No comprometer nuestra doctrina ni nuestro estilo de vida si ese hombre continúa presionando, si esa mujer continúa presionando, si esos individuos continúan presionando su vida, si esas personas, sus familiares o quien quiera, quiere presionar para que usted cambie sus valores, no lo haga. Si este hombre hubiera continuado viviendo sin integridad, la marca hubiera seguido teniendo la misma validez, pero el cambio y la marca tuvo un nuevo significado. No debemos comprometer nuestra doctrina ni nuestro estilo de vida. Aún en los negocios, donde es fácil comprometerse con el mal, hay que mantener la integridad. Tengo una historia que leí en un tiempo en que la compañía de aviación Douglas estaba en competencia seria con otra compañía de aviación, la compañía Boeing. Ambas querían vender algunos aviones a las líneas aéreas Eastern. Y en esa competencia de millones de dólares, Eddie Rickenbacker era el jefe de las aerolíneas Eastern, la que compraba los aviones. Entonces él reportó a Donald Douglas que ambas compañías estaban muy cercas en sus proposiciones, pero que la otra compañía, la compañía Boeing, tenía mejores opciones por sus ofertas con respecto a la supresión del ruido. El jefe de la compañía compradora quería dar un nuevo chance a Douglas. Entonces consultó a sus ingenieros, pero luego notificó que él no pensaba que podían lograr algo mejor con respecto a la supresión del ruido. El señor Rickenbacker, jefe de la compañía Eastern, replicó con una sonrisa, «Yo sé que no pueden hacerlo. Solamente quería saber si todavía eran honestos en decirlo». Y luego añadió, «Ya tienes el contrato por $135 millones. Ser honestos, aunque existe la posibilidad de perder un gran contrato, es la forma de actuar de los que no se compromete con el estilo de vida del mundo que nos rodea.
Esto no es fácil, pero estas situaciones generalmente no hay cómo decidirlas en medio de nuestras congregaciones. Estas se deciden en el mundo de los negocios. Estas decisiones son generalmente cuando nadie nos ve. No siempre se nos pide tomar decisiones un domingo en la mañana, a menos que solo le pidan recibir la ofrenda, o mover un mueble, o que levante sus brazos, o que doble sus rodillas. Pero decisiones con respecto a cómo va a manejar su negocio, tiene que tomarla allí, en el momento en que ocurre. Muchas de aquellas decisiones hay que tomarlas en los trabajos diarios, cuando tenemos que decidir entre ser honestos o no. Los compromisos suceden en la batalla diaria de la vida, y es allí donde tiene que decidir. Cuando usted no está rodeado por compañeros cristianos, cuando está alejado del área en donde usted normalmente está nutriendo y alimentándose espiritualmente. En realidad yo pienso que esta tentación a comprometernos con lo erróneo viene acompañada de 3 verdades. En primer lugar, nunca ocurre rápidamente. ¿No es cierto? Nunca ocurre rápidamente. Nos comenzamos a comprometer con la maldad poco a poco, lentamente. Esto no es algo rápido. Nunca ocurre rápidamente. En segundo lugar, siempre nos hace rebajar nuestros modelos o patrones bíblicos, los patrones originales. Siempre hay una batalla. Y no podemos servir a 2 señores. Cuando decidimos aceptar un valor filosófico, mundanal, sin Cristo, que está reñido con los valores divinos, los valores cristianos, inmediatamente se rebaja nuestro estándar de cristiano. Inmediatamente. Cuando nos comprometemos a rebajar nuestros modelos, también, lamentablemente, aumenta la maldad. En tercer lugar, esa tentación de comprometernos con lo erróneo es a menudo el primer paso hacia la desobediencia total. No olvide eso. Es poco a poco, lentamente. Nunca ocurre rápidamente. Generalmente rebaja nuestros modelos de conducta y a menudo es el primer paso hacia la desobediencia total. No por lo difícil de mantener nuestros patrones de conducta y doctrina en las grandes ciudades. Debemos pensar en irnos a pequeñas aldeas, aunque a veces estoy tentado a hacerlo, pero no es lo justo. Aquí en las grandes ciudades, en las grandes comunidades, es un desafío ser cristiano. Recuerde que las órdenes que recibimos de nuestro capitán es conquistar, no huir, no escapar. Actuar limpiamente para que se vea el filo de la espada y Dios siga por su palabra cortando y dando guadañazos en la vida de las personas. Dios se manifiesta en vidas que no se comprometen con otro estilo de vida, que no rebajan sus patrones originales, que no aceptan falsas doctrinas. Me gustaría que por un momento tenga una seria reflexión de su vida. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé por qué usted comenzó a rebajar sus estándares. Pero por favor, escúcheme con atención un momento. Para algunos de ustedes, este mensaje está hablando acerca de áreas financieras. Está luchando allí. Ha tomado decisiones que muestran falta de integridad. Tal vez usted está tomando pequeñas cantidades de dinero o cosas que no son suyas. Y usted razona. Me pagan poco. No son justos. Lo necesito. Finalmente lo van a votar. Y se justifica que no es tan malo. Tal vez algunos de ustedes se están comprometiendo en su actuación diaria. Sus principios éticos están siendo comprometidos. Y usted razona y piensa, no es tan malo, no es tan erróneo lo que hago. Es casi correcto. Y ahora es necesario. En este momento es oportuno. No creo que va a afectar a nadie. No es tan inconveniente que lo haga. No lo haga, querido. Error es error. Desde tomar un alfiler, por pequeño que pueda ser, hasta dar mal uso del automóvil de la compañía en que trabaja. Es equivocado, es erróneo, no debe hacerlo. Yo no sé en qué área está luchando. Tal vez para otros esta lucha, este compromiso tiene que ver con áreas sexuales. Esto es lo más difícil para usted y para mí, para los varones, generalmente más que para la gran mayoría de las mujeres.
Tal vez está envuelto con otra vida con quien no debería en ninguna manera estar en compromiso. Pero tal como pasa con aquellos que tienen problemas en áreas económicas, comenzamos a justificarnos. Es difícil, complicado, arrepentirse, cambiar por completo. Pero si Dios hubiera pensado que no podemos hacerlo, Él nunca lo hubiera pedido. Y a pesar de que es difícil, tenemos que tomar la decisión de hacer lo que el Señor quiere. Tal vez algunos de ustedes están comprometidos erróneamente con la violencia doméstica. Están maltratando a su cónyuge. Algunos están abusando verbal, física, emocionalmente. Algunos no saben cómo salir. Algunos creen que están haciendo bien al aceptar. Va a tener que leer mi libro Cartas a mi amiga maltratada para saber cómo salir, cómo confrontar la violencia, el abuso, el maltrato verbal, físico, emocional. No es correcto. Y si usted está haciéndolo, no justificado. Usted dice, bueno, ocurre solamente 2 veces al año. O está diciendo, bueno, yo no la golpeo, yo simplemente la grito. O ella no entiende. O yo solamente la amenazo, pero nunca llego a las manos. No justifique más. No justifique más. Usted necesita arrepentirse, renunciar a ese estilo de vida en este momento. Si usted nunca ha conocido a Jesucristo como su Salvador, le ruego que cambie. Entregue su vida a Jesucristo. Yo no sé cuál es su situación, pero permítame orar por usted. Señor, tú que conoces todas las cosas, que conoces a cada persona que me está escuchando, que conoces a aquellos que están comprometidos con el mal, con el pecado, con la maldad, con la mentira, el engaño, la violencia, el abuso, el maltrato. Gracias por tu palabra. Es palabra cortante, con mucho filo. Y no es fácil, Señor. Cuando manejamos una espada tan afilada hay algunos que salen heridos, pero tu palabra es tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú no quieres que nos comprometamos con nadie. Te pido que cada uno de nosotros podamos recordar que tenemos un serio compromiso contigo. Y ese serio compromiso debemos mantenerlo limpio. Que la luz debe brillar. Que la sal debe seguir cumpliendo su función, pese y sobre todo, en zonas y áreas donde el pecado abunda. Y ayúdanos para hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias por tu amor y tu salvación. Y ayúdanos a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ministrando donde mora Satanás. Ese ha sido el tema durante los 2 últimos programas. Esta es una parte de nuestra serie sobre Cartas a las Iglesias, lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Esta serie, Cartas a la Iglesia, lecciones perennes para el cuerpo de Cristo, se compone de 10 discos compactos que incluyen 20 programas de radio. El costo es de $30 más gastos de envío. También están disponibles otras series con sus respectivas guías de estudio. Si se interesa solo en recibir un tema de la serie que incluye 2 programas en un disco compacto, el costo es de $6 más gastos de envío. Ya está disponible el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, cuyo título es Cuando se atraviesa tiempos difíciles. Una vida apresurada y con gran ansiedad es la norma hoy en día. La mayoría de nosotros enfrentamos problemas familiares, crisis financieras, enfermedades y tremendas decepciones. La realidad de que somos humanos y que debemos pasar por momentos difíciles puede parecer injusta. Si siente que no puede soportar ni un minuto más, entonces ha escogido el libro perfecto. Este libro ofrece ánimo, esperanza y libertad, una invitación a conocer a Cristo en la encrucijada de nuestra vida y a ir más allá de nuestros tiempos difíciles. Solicítelo enviando una ofrenda generosa a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025, o use su Visa Mastercard llamando gratuitamente al 1-800-89-VIVIR.
es 1-800-898-4847. Si visita nuestro sitio en la red internet en www.visionparavivir.org, allí encontrará información de otras series y materiales disponibles. Y ahora las siguientes palabras servirán para terminar este programa. Gracias, Padre, porque tu palabra es absoluta. No hay manera de rebajar tus demandas sin herirte en lo más profundo de tu corazón. Y perdónanos, Señor, cuando lo hacemos. Gracias por darnos a aquellos líderes cristianos que declaran tu palabra sin ningún compromiso, con profunda libertad. Te damos gracias porque hay millones de líderes cristianos no comprometidos con los valores mundanos. Oramos por tener victoria, porque hay muchos también que ya están comprometidos, que han rebajado los estándares de la vida cristiana. Y gracias, Señor, por el gentil recuerdo que la palabra tuya nos hace constantemente para que vivamos en santidad. Señor, te pido que toques cada corazón en este momento, cada vida, y les ayude a luchar para tener victoria. Sobre todo, a aquellos que están ministrando allí donde Satanás está morando. Oro por aquellos que ministran en las prisiones, en los lugares de perdición, los que están en medio de las calamidades humanas, y clamamos por tu victoria, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de aquel que es el capitán de los ejércitos de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted podrá aprender poco más sobre Apocalipsis en nuestro próximo programa, cuando esta estación de radio presente a Chuck Swindoll y David Ormachea, quienes compartirán Más Visión para Vivir.